Saludos, estamos con el profeta Habacuc. Vamos a hacer un solo comentario acerca de estos 3 capítulos que contiene este libro. Hoy en día, en la actualidad, podemos vivir situaciones muy difíciles en cuanto a las cuestiones de la justicia social y la justicia que sucede dentro de todo lo que tenga que ser el entorno humano, donde las personas viven en sociedad. Uno, o nosotros, esperamos que la sociedad en la que vivimos sea justa. Es más, uno mismo siempre espera de que todo lo que le rodea sea justo y verdadero. Y lamentablemente esto no estaba sucediendo en la época de Habacuc. Habacuc vivió en una época entre la destrucción de Judá, la tierra del sur, y la destrucción de las tierras del norte. Entre las dos épocas vivió Habacuc. Habacuc ya había visto cómo los asirios habían destruido las 10 tierras del norte, las 10 tribus del norte, y ahora no entendía o no terminaba de comprender la justicia de Dios. Las tribus del sur estaban a punto de ser destruidas, pero Habacuc no lo entendía. Y Habacuc comienza en el capítulo 1 preguntándole a Dios una serie de preguntas que yo creo que cualquier hombre hoy también se la haría. Esa pregunta se la harían a Dios y le preguntarían acerca de por qué no hay justicia, por qué todo está mal. ¿Por qué triunfa la injusticia sobre la justicia? ¿Y por qué la mentira triunfa sobre la verdad? Realmente esta es una situación que se vive comúnmente en muchos lugares en el mundo. No solamente en iglesias, sino también en países, en estados y en provincias. Y la respuesta de Dios a las preguntas de Habacuc es según su omnipotencia. Dios tiene determinado de antemano un plan para todas las cosas que suceden en este mundo. Si nosotros pudiésemos entender a Dios, si nosotros pudiésemos comprender cómo es Dios realmente, podríamos darnos cuenta que a Dios nada se le escapa y que todas las cosas que el hombre hace, sobre todas aquellas cosas malas y todas las cosas que los gobiernos hacen, sobre todo aquellas cosas malas también, Dios las tiene agendadas, Dios las tiene escritas en su memoria. Y Dios actúa, Dios obra, Dios hace lo que a nosotros nos parece que no es así. Muchas veces, y esto lo he escuchado bastante en muchas personas, dicen que Dios ha desaparecido de la escena, que Dios no interviene en el mundo, que Dios no hace nada. A Habacuc le pasaba lo mismo. Habacuc creía de que toda la injusticia social, todo el odio, la mentira, la violencia, de la cual él era espectador, Dios simplemente se había borrado de la escena, que Dios ya no estaba ni le interesaban las cosas que estaban sucediendo. Pero se equivocó Habacuc. Habacuc no entendía y no comprendía que cuando el hombre o la sociedad o los gobernantes o los líderes hacen maldades, hacen injusticias, mienten y engañan, así como dice Habacuc, como cuando un pescador pesca con su red y atrapa muchos peces, estos hombres pescan también a muchísimas personas y las atrapan en sus redes para sacar provechos personales. Dios también ya está planeando en aquel momento la manera en la que ha de venir el castigo sobre estas personas que mienten, engañan, traicionan y sacan provecho personal de aquellas personas que son pobres y necesitadas. No solamente sobre los pobres y necesitados, sino también sobre aquellos que apoyan a unas sabiendas que los líderes están actuando mal,
que los líderes están mintiendo, que están ocultando, que están engañando y están traicionando. Y no les importa la manera en la que han de gobernar, y no les importa la manera en la que han de liderar, ya que lo único que les interesa es llenarse el bolsillo de dinero, ellos y los que les rodean. Como sea, hay que llegar a tener el poder, a costa de lo que sea, a costa de la injusticia, a costa del fraude, a costa del engaño, a costa de la mentira, dejando de lado la verdad, dejando de lado la justicia. Y Dios le dice a Habacuc que pronto los caldeos, los babilonios, habrían de ser su instrumento en sus manos para castigar al que hace lo malo. Y allí recién comenzó Habacuc a darse cuenta que sus pensamientos estaban muy lejos de entender los planes de Dios. Habacuc, a partir de aquel momento, pudo entender que él, Habacuc, necesitaba ver las cosas desde arriba. Así como un ciervo cuando sube a las montañas ve las cosas desde arriba de la montaña, Habacuc también las tenía que ver de la misma manera. Habacuc estaba sepultado por las circunstancias, Habacuc estaba tapado por las circunstancias, pero pudo entender que hay que subir a las alturas espirituales para entender las circunstancias que suceden en la vida. Nada escapa a los juicios de Dios. Cuando alguien miente, engaña, traiciona, roba y hace injusticia para sacar provecho propio, para perpetuarse en el poder, para seguir liderando, manejando o gobernando a una costa de la injusticia, la mentira y el engaño, Dios ya tiene un plan cómo castigar. Y decía el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios que es celoso de sus obras, de un Dios que es celoso de la justicia y de la verdad. Y si vos estás cometiendo injusticias en contra de muchísimas personas, Dios te da una oportunidad para que vos te arrepientas. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de hacer justicia y hacer verdad. 25 años más tarde, de aquellas preguntas que le hace Habacuc a Dios, 25 años más tarde, Dios ha de traer a los babilonios, a aquella nación horrible, a aquella nación perversa, a aquella nación que lo único que le interesaba era conquistar a otros pueblos, ha de traerlos sobre las tierras del sur, allí en Israel, para destruir toda aquella zona. A partir de aquel momento, Habacuc entendió que cuando comienza a reinar la injusticia, comienzan a faltar aquellas cosas que son necesarias para el sustento de las personas y aquellas cosas que son necesarias para el sustento de la sociedad. Habacuc comenzó a entender de que se venía lo peor, pero Habacuc también comprendió que debía vivir por la fe en Dios. Dios tiene bajo su control todas las situaciones de la vida y tenemos que descansar con la fe puesta en Él, de que Él nos va a cuidar. Así como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, ni los labrados no den mantenimiento, y aunque falte el producto del olivo, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y podía decir a Habacuc que el Señor era su fortaleza, y que ahora a partir de aquel momento, Habacuc sería como los ciervos en las montañas, vería las cosas desde arriba y no desde abajo. Las circunstancias ya no lo sepultarían a Habacuc, no se sentiría tapado por los problemas, sino que él estaría por encima de los problemas y las cosas habrían de cambiar totalmente, siempre y cuando nosotros sepamos que Dios es un Dios justo y que a Dios no se le escapa nada de las cosas que en este mundo suceden. Aquel que hace lo malo ha de ser castigado, aquel que hace lo bueno ha de tener paz y descanso en Dios y protección de Él para toda su vida.
Abacú pudo entenderlo. El gozo y la salvación ante las circunstancias difíciles jamás la puede perder un cristiano. Nosotros no nos podemos dejar guiar por las circunstancias que nos rodean. Puede caer el mundo a nuestro alrededor, pero nosotros jamás podemos perder la confianza y el gozo y la alegría que Dios pone en nuestro corazón. Hermano, que Dios te bendiga. Espero que este comentario haya sido de muchísima bendición para tu vida. Nos vemos hasta el próximo libro profético.